Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias en primer lugar por la comparecencia y por las explicaciones que estáis dando. A mí también me gustaría empezar con un mensaje, bueno, obviamente de recuerdo a todas las personas que han fallecido como consecuencia de la pandemia, a las personas allegadas, también a las que han sufrido o están sufriendo la enfermedad, muchas de ellas en soledad y especialmente también yo creo que es necesario recordar y agradecer a todo el personal sanitario, investigador, sociosanitario, a las trabajadoras de la limpieza, cajeras, transportistas, modistas. Yo creo que en esta crisis se está poniendo de manifiesto el esfuerzo de muchísimos trabajadores y trabajadoras cuyas condiciones laborales eh, fueron viéndose mermadas progresivamente en los últimos años por la temporalidad, por la precariedad, con salarios bajos que a duras penas les permitían sobrevivir y les permiten. Y yo creo que todas esas personas hoy estamos viendo que están en primera línea, aguantando la crisis, sosteniendo y cuidando de la vida en circunstancias excepcionales. Y también yo creo que recordándonos y dándonos también un baño de realidad, recordándonos que es esencial. Y a mí me parece que es importante que no olvidar eso cuando pensemos en el futuro y también en el papel que tienen que jugar en nuestra sociedad. En ese sentido, a mí me gustaría saber, no sé si directamente, bueno, lanzo la pregunta, el Instituto de Prevención o de manera general, ¿qué tipo de medidas, de controles se están tomando, se están realizando para garantizar que las medidas de salud laboral, precisamente estos, de algunas de estas profesiones, de algunos de estos trabajadores y trabajadoras que acabo de mencionar, se están garantizando? Porque nos han llegado algunas cuestiones que tienen que ver con la falta de refuerzo por parte de algunas empresas, en el ámbito sanitario también, cuando hablamos de la limpieza, cuando hablamos también de los supermercados, hablamos de todos los profesionales que, vamos, están dejando la piel en esta crisis. A mí me gustaría saber cuáles son los controles que se están haciendo con este tipo de profesionales en este momento para garantizar que ellos también pueden ver cumplidas las medidas que garantizan su salud laboral. Sí, buenas tardes, señora Gil. Pues aquí le puedo decir algo con carácter general y luego le voy a dar la palabra a la directora del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, Miriam Hernández, que también nos acompaña. Nosotros, como Consejería de Industria y Empleo, estamos interesados en que dentro de lo posible, insisto, dentro de lo posible se mantenga el mayor nivel de actividad económica. Es decir, esto es algo importante porque todo lo que se cierre ahora luego va a haber que reabrirlo y en algunos casos será difícil y en otros será imposible. Por tanto, estamos interesados en mantener el nivel de actividad económica y en esta posible, el mayor posible, y en esta voluntad me consta que estamos de acuerdo con los agentes sociales asturianos. Ahora, no a cualquier precio, de ninguna manera. No a cualquier precio ni de ninguna manera. Es decir, garantizando la seguridad, la salubridad de los trabajadores y por ello, dentro de las comunicaciones que hacemos a las empresas, insistimos mucho en este aspecto y en este ámbito, ¿no? Oiga, se puede mantener la actividad, se declara su actividad como esencial, pero atendiendo a las medidas que el contexto actual exige y garantizando siempre la máxima y total salud y salubridad de los puestos de trabajo y de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Por tanto, eso es algo que estamos trasladando en líneas generales siempre. Y luego también es cierto que ha habido cuestiones, ha habido dudas concretas, ha habido asesoramientos concretos, pero como digo, ya que nos acompaña, le cedo la palabra a la directora del Instituto Asturiano. Adelante, Miriam. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, consejero. Al respecto de las actuaciones que se han llevado a cabo, lo primero que quiero comentar es que ha habido desde el minuto uno una grandísima coordinación entre los organismos que trabajamos en prevención de riesgos laborales, entre la Dirección General de Empleo, la Inspección de Trabajo y el propio asesoramiento y los propios servicios de prevención de agentes sociales. Eh, Desde el minuto uno se hace seguimiento de todas las denuncias, quejas planteadas, consultas, que le puedo asegurar a su señoría que han sido numerosísimas, de todo tipo y condición, muchas basadas en la situación de preocupación real en la que nos encontramos, pero muchas otras también basadas
el miedo y en la sensación de desprotección que de trabajadores y empresas tenían ante esta situación. Todo ello lo fuimos reconduciendo, sobre todo esas a las que me refiero de incertidumbre o falta de información o que estaban un poco más enfocadas a paliar esos miedos, con guías concretas, actuaciones, descripción de procedimientos a llevar a cabo, totalmente actualizados diariamente, tanto con el Instituto Nacional como con el Ministerio de Sanidad y Trabajo, y se ha hecho seguimiento personalizado, constante de todas esas denuncias y quejas, con una total coordinación con los agentes sociales y con la Inspección de Trabajo. Hemos detectado que, si bien es cierto que los primeros días, la primera semana, pues sí que había un cierto descontrol en la aplicación de medidas, en el modo de evaluar la gestión preventiva de las situaciones concretas de cada una de las empresas, poco a poco, y digo poco a poco porque ha sido paulatino, pero de una forma bastante eficiente en la mayoría de los casos, se han ido adecuando a las realidades de cada una de las empresas las necesidades preventivas de casi todas ellas, porque de todas no puedo asegurarlo. Hemos hecho seguimiento telefónico y constante, y aquellas que sus comportamientos se consideraron un poco más allá de lo que es el desconocimiento, sino quizá un poco de irresponsabilidad, se trasladó a la Inspección de Trabajo y ellos actuaron en consecuencia con recomendaciones y apercibimientos de los que también se ha llevado a cabo un excesivo seguimiento personalizado por empresas. Sí, entiendo que la respuesta es a nivel general. Es cierto que se está hablando mucho de la industria porque, podemos confirmar también por nuestra parte, nuestro grupo y nuestra organización ha recibido, multitud, tengo que decir, de quejas, de denuncias. Algunas hemos podido comentarlas previamente, en relación a las condiciones de salud laboral, que efectivamente, también es cierto que hay una sensación también de temor a ese contagio, probablemente porque quizás falte cierta transparencia y cierta información en algunos casos que creemos que es esencial precisamente para combatir ese temor, ¿no? Además de, por supuesto, las medidas necesarias, los equipos de protección necesarios, que sabemos que al menos en los primeros días y en algunos casos todavía a día de hoy no estaban siendo los adecuados. Hablaba de esos trabajadores y trabajadoras que mencionaba antes, precisamente porque casi siempre son como los grandes olvidados, pero que son los protagonistas en este momento, en esta crisis, son los que están sosteniendo precisamente, nos están sosteniendo a todos y a todas en esta crisis, y también de la industria, ¿no? Y quería preguntar si se van a reforzar de algún modo los servicios de inspección laboral en esas empresas que, por ser consideradas esenciales, van a mantener su actividad aunque sea a niveles mínimos. Porque entiendo que todos y todas vamos recibiendo también información de algunos lugares donde, parece como que hay medidas que no se están aplicando, y, donde a lo mejor pues los servicios de prevención no funcionan de la forma no controlan de una forma tan cercana, o simplemente, quizás la aplicación es más laxa que en otros lugares y, entre los trabajadores pues hay cierto temor, y en este caso yo entiendo que es razonable y que es razonado, ¿no? Entonces, quería preguntar específicamente eso, si se van a reforzar esos servicios de inspección en esas empresas consideradas esenciales, que van a mantener esa actividad, aunque sea a niveles mínimos. Y después también, a mí me gustaría hacer una apreciación ahí en relación a las actividades que se han considerado esenciales, donde, conociendo el criterio que se ha aplicado, ¿no?, el de aquellas empresas de producción continuada o aquellas otras cuya cadena de valor se incluye en las actividades esenciales, nos parece que hay otras en ese informe que se realizó para delegación de gobierno y en ese listado que aparece ahí, donde la interpretación es bastante abierta y caben. Yo entiendo que hay cuestiones que han quedado bastante abiertas porque tocaba interpretar un Real Decreto, no era tan concreto. Y creo que ahí, en algunos casos tengo que decir que no nos parecen esenciales en este punto. En todo caso, para nuestro grupo lo más importante es que se pueda cumplir
con esas medidas de salud laboral. Y en ese sentido, por eso esa preocupación y esa pregunta en relación a esas que van a mantener esos servicios mínimos. Sí, son varias cosas. Estoy aquí apuntando distintas mm, respuestas que se me iban ocurriendo según escuchaba. Bueno, en primer lugar sí que mm, valoro, se lo digo muy positivamente, que reconozca que en algunos casos sí que existe cierta psicosis. Es decir, no en todos, ni siquiera voy a decir que en la mayoría, pero sí que en algunas ocasiones existe cierta psicosis. A ello se ha hecho referencia desde el gobierno de Asturias, incluso el propio presidente, de que, claro, no es necesario que todo el mundo vaya equipado con mascarillas, con caretas, con guantes, es decir, hay que valorar en cada puesto y en cada actividad el riesgo real que existe, ¿no? Y se ponía como ejemplo, que me parecía muy ilustrativo estos días, que el propio consejero de Sanidad estaba visitando hospitales e instalaciones residenciales sin llevar mascarilla, ni guantes, ni sobreprotegido, ¿no? Por tanto, eso es importante y que sean los expertos los que digan qué tipo de protección se necesita en cada caso y no una percepción que puede ser subjetiva de un trabajador o una trabajadora, con todo el respeto, pero yo creo que la racionalidad pide esto que estoy diciendo, ¿no? Eh, Hay empresas bueno, yo no haría la sospecha generalizada de que hay empresas que no cuidan a su plantilla. Me parecería del todo irracional. La primera que está interesada en que sus trabajadores no se contagien es la propia empresa, porque pierde su fuerza laboral. Muchas empresas están haciendo controles, lo vemos estos días, exhaustivos, a la entrada, a la salida, están pidiendo que al primer indicio de síntomas, pues los trabajadores no acudan, lo comuniquen, están facilitando también medidas de teletrabajo de una forma intensiva. Por tanto, bueno, yo creo que en general las empresas están cumpliendo y adaptándose a la realidad de la situación y tomando las medidas que se exigen. Ahora, en aquellos casos en los que puedan existir indicios razonables, y esto no me estoy refiriendo a denuncias aisladas que pueden ser individuales y que pueden tener un fundamento poco racional, donde existan indicios razonables, puesto tenga la absoluta certeza que se investigará y que se contactará con la empresa para que dé explicaciones en relación con las medidas que está adoptando o dejando de adoptar. Eso se lo puedo garantizar. No sé si había Bueno, sí. alguna cuestión más que me había Bueno, preguntado en relación había preguntado. en relación con No, la interpretación que hemos hecho del Real Decreto. Ya insisto, nosotros hemos valorado para cada empresa. Yo sé que luego esto se ha sacado un poco de quicio y se ha dicho que si el gobierno de Asturias, la consejería, se había lanzado a interpretar de una forma libre y abrir empresas sin ton ni son. No, no, en absoluto. Siempre hemos buscado una interpretación y un engarce, un fundamento en el Real Decreto 10/2020, perdón. Si hemos dicho de una empresa que podía abrir, es porque participaba de una forma u otra en la cadena de valor de actividades, productos, servicios que se consideraban esenciales. Y entendíamos que cesando la actividad de esas empresas podría ponerse en riesgo la cadena de suministros, de servicios, de equipamientos, de materias primas de esas actividades que se consideraban esenciales. Por tanto, no ha sido un ejercicio de redacción libre o de imaginación, sino un fundamento a partir de preguntarle a las empresas qué productos elaboraban, qué servicios prestaban y ver si efectivamente existía una vinculación con aquellas actividades que hoy en día son necesarias: alimentación, bebidas, productos médicos, sanitarios, etcétera. En algunos casos la vinculación es muy clara, en otros casos la vinculación no es tan clara, no es tan directa, pero sí existe también. Eso se lo puedo garantizar y se observa a poco que se lea ese informe que se remitió a Delegación de Gobierno. Yo quiero también en este punto, que no lo hice antes y creo que es de recibo, agradecer la inestimable colaboración que ha prestado Delegación de Gobierno. Ha entendido la necesidad de agilizar esas explicaciones y es verdad que ha hecho sus aportaciones, sus comentarios al borrador, entendiendo que había cosas que podrían encajar más o menos en el Real Decreto 10/2020. Al final, como digo, lo que se ha hecho y lo que se ha
emitido desde la delegación de gobierno a partir de la información que les habíamos trasladado desde la consejería es lo que entendemos que tiene encaje en el Real Decreto 10/2020. Nada fuera de la ley, nada fuera de ese Real Decreto. Bien, gracias. Yo en realidad, bueno, antes hablaba de cierto temor, yo no hablo de psicosis, ni muchísimo menos, que yo creo que es el que podemos tener todos por el desconocimiento también, pero bueno, se han dado casos, no corresponde tratarlo aquí, pero quiero decir que ha habido casos en los que hay que usar equipos de protección donde no se han usado, por ejemplo, en residencias, establecimientos residenciales, en determinados momentos. Quiero decir que a mí me parece que ha habido falta de información, de manera general falta de transparencia respecto a materiales disponibles tanto para sanitarios como para personal sociosanitario y eso ha hecho pues que ese temor creciera también, ¿no? Porque todo el mundo asumía que tenía que usar determinados materiales y a lo mejor no en todo momento. Pero quiero decir, eso está sobre la mesa, eso está ahí y más allá de eso yo creo que efectivamente igual faltaba cierta información e insisto, transparencia. En todo caso, es absolutamente todo comprensible respecto a la situación en la que se encuentran trabajadores y trabajadoras en algunos sectores. Y por pasar a otros temas que va quedando poco tiempo y me gustaría, si no sé si pueden contestar lo más brevemente posible. En la actualidad hay 37.000 personas en Asturias que no cuentan con ninguna prestación. Y bueno, aparte de que somos la comunidad autónoma, ¿no? Con el mayor número de parados de larga duración, ¿qué piensan adoptar, qué medidas piensan adoptar para estos colectivos ante la situación de emergencia sanitaria y socioeconómica, ¿no? También en este momento? Y yo creo que, bueno, lanzo esa y luego continúo con otras. Si puede ser brevemente, lo agradecería. Sí, en este ámbito, como en otros que antes se han planteado, nosotros no vamos en Asturias a tolerar que ningún colectivo quede sin protección. Por tanto, el Gobierno de la Nación está tomando medidas en este sentido, está tratando de buscar que tengan un ingreso mínimo, un nivel de rentas mínimo absolutamente todos los colectivos y que ninguno quede desamparado en esta situación de crisis. Y el Gobierno de Asturias no es tampoco directamente esta consejería la que entra directamente en esa cuestión, sino que sería más bien, entiendo, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, pero bueno, en cualquier caso la filosofía es común para todo el Gobierno. Si viéramos que estos colectivos no reciben una protección adecuada desde el Gobierno de la Nación, pues lógicamente el Gobierno de Asturias se valoraría actuar. De acuerdo. La comisión de los ERTES, de la que antes se habló, bueno, han dicho ya que la primera reunión va a ser el próximo lunes. Estábamos pendientes de ella, de saber exactamente, pues bueno, cuáles van a ser realmente sus objetivos. Es decir, con qué objetivo principal se constituye y antes hablaba de un problema de encaje. No sé si tiene que ver simplemente con fechas y por eso el retraso de la celebración de la primera reunión o si se trata de otra cuestión. ¿Y quiénes van a estar ahí representados y representadas? Bueno, sí, aquí le voy a dar la palabra al director general de Empleo y Formación. La cuestión de encaje es simplemente que había una pequeña discusión en los términos de la composición, quienes podían pertenecer y no. Nosotros desde el Gobierno no le hemos dado mayor trascendencia. Entendemos que todos los colectivos que puedan aportar deberían estar representados, pero bueno, creo que en las últimas horas esto está felizmente resuelto, que es lo relevante en este momento, que seamos proactivos y que podamos ponernos a trabajar en una misma dirección. Le doy la palabra al director general de Empleo para que haga algún apunte adicional. Adelante, Pedro. Sí, gracias, consejero. Sí, a ver, la composición de lo que va a ser la comisión de seguimiento, que no deja de ser, digamos, una organización que trata de dar un poco de sentido a lo que son los continuos contactos que se están produciendo desde el primer minuto, desde esta dirección general como autoridad laboral, con los agentes sociales y con la parte de la administración implicada en la tramitación de los ERTES y resolución, que sería el organismo estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal. De tal manera que es, digamos, una
comisión cuyo objetivo fundamental es intercambiar información y comunicaciones diversas sobre lo que es el proceso de tramitación de expedientes y sería pues un órgano consultivo a la autoridad laboral para tratar de, digamos, consensuar y explorar posibilidades de consideración en base a las causas que se presentan en los reales decretos como de expediente de regulación de empleo, bien por fuerza mayor o bien por otras causas, donde se pueden situar determinadas empresas o sectores que pueden considerarse hasta cierta medida, bueno, pues de difícil clasificación. La composición, insisto, va a estar compuesta por la representación de los agentes sociales que tienen representación legal en cuestiones laborales, un representante de cada uno de ellos, y la autoridad laboral, que a su vez va a actuar en coordinación con los otros dos organismos que relate el corte estatal. La Inspección de Trabajo, la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, que se ocupa de las prestaciones. Muy bien, gracias. Y lanzo ya, para terminar, creo que me queda ya muy poco, lanzo las dos preguntas de seguido y ya para esperar vuestras respuestas. A ver, por un lado, en relación a autónomos, es un asunto bueno, del que habéis hablado ya, han hablado ya todos los grupos que me han precedido, pero hay dos cuestiones, bueno, una sobre la que querría volver y otra nueva, ¿no? A mí me gustaría insistir en preguntar si se contempla como posibilidad complementar el pago de las cuotas para aquellos que no tengan suspensión de cuotas y que sufran pérdidas graves. Y, en segundo lugar, si tienen prevista alguna medida para los autónomos de temporada que aún no se habían dado de alta en el RETA, dado el carácter estacional de sus actividades. Eso en relación a autónomos y luego lanzo una última ya y así termino, ¿no? En relación a material sanitario, bueno, hemos tenido la oportunidad de hablar, bueno, por parte de yo misma con algunos de vosotros. ¿Qué actuaciones o en qué punto estamos en este momento o qué actuaciones se puede contar en este momento, si es que eso está avanzado o no? Se han llevado a cabo para producir material sanitario en Asturias, tanto para Asturias como puede ser quizás para otras comunidades autónomas. Bueno, considerando que contamos en nuestro tejido productivo con productores por ejemplo, de fibra necesaria para hacer mascarillas, pero también con empresas que tienen plantas en otros lugares que podrían facilitar ese material indispensable para uso sanitario. Y simplemente en qué punto estamos de esos contactos y de ese proceso, ¿no? Y nada más, daros las gracias por la comparecencia. Gracias. Sí, gracias, señora Gil. Vamos a ver, en relación con distintos colectivos, la respuesta tiene que ser obligatoriamente la misma, ¿no? Vamos a analizar los daños que nos va a dejar esta crisis sanitaria y la situación que nos va a dejar la lucha contra el virus para tratar de recomponer, reconstruir la situación y, por supuesto, con la filosofía de no dejar a ningún colectivo abandonado a su suerte. No vamos a tener que valorar. Tampoco lo que podemos es, entiendo que, hacer un ejercicio de responsabilidad, ¿no? Prometer a todos los colectivos que les vamos a dar ayudas de todo tipo y luego cuando tengamos que ver las disponibilidades financieras reales tener que desdecirnos. Yo eso creo que sería hacer mala política, sería hacer una política de promesas y la gente está muy harta de esas cosas, ¿no? Por tanto, aquí pido un punto de responsabilidad. Vamos a tratar de ayudar a todos los colectivos, que nadie se quede atrás. Esa es nuestra intención, es nuestra voluntad y es nuestra promesa. Lo que luego podamos hacer realmente es repartir justamente y con ese objetivo los recursos que dispongamos. No podemos ahora comprometer cuantías y cifras que luego se puedan quedar en agua de borrajas. No es lo que queremos, añadir más desesperación y más incertidumbre a la que ya tenemos, ¿no? Y luego, en cuanto a las políticas de adquisición de material sanitario, sabe que está centralizado en la Consejería de Sanidad. Hay una serie de correos electrónicos a los que hemos desviado las múltiples ofertas que nos han llegado de suministrar material. Entonces, están analizándose de una forma centralizada y también hay alguna iniciativa que en Asturias se está valorando. Esto se lo digo con toda la prudencia, toda la precaución. Y yo creo que con esa prudencia y esa precaución se debería manifestar la directora general de Industria, que sé que está ahí,
y que puede trasladar aquello que, bueno, que es cierto a día de hoy y que son avances en esta línea, ¿no? Entonces le doy la palabra a Rosana Prada, directora general de Industria, para que comente o que dé alguna pincelada en relación con lo que se ha estado haciendo desde el inicio de la crisis. Adelante. Sí, no se oye, Rosana. Mira a ver el micrófono, por favor, no se oye. A ver. No, está activo. A ver. Ahora. ¿Se te ve? Ahora sí. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes. Señorita, gracias por la pregunta. Bueno, en relación a lo que comenta, pues desde la Consejería de Industria estamos colaborando tanto con la Consejería de Sanidad como con Ciencia, pues en buscar soluciones para abastecer de equipos de protección a la sociedad asturiana, ¿no? En ese sentido, pues bueno, una de las vías que estamos analizando es el poder reacondicionar instalaciones textiles existentes para que puedan fabricar mascarillas, ¿no? Estamos en esa línea, lo que pasa que, bueno, lógicamente requiere unos pasos, requiere unas inspecciones previas y estamos, pues como comento, tanto con Sanidad como con los diferentes organismos requeridos que participan en este procedimiento para poder habilitar estas instalaciones existentes y que puedan empezar a fabricar mascarillas. Y, lógicamente, que estén certificadas, que es importante, que es el segundo paso. Otra línea de trabajo que estamos haciendo es en colaboración con la Consejería de Ciencia, Universidad e Innovación. En lo que respecta, desde esta dirección lo que estamos haciendo es prestando ayuda en la certificación de los diferentes equipos de protección, ¿no? Como comentaba ayer el consejero de Ciencia, tienen unas vías abiertas pues que consisten pues en una serie de máscaras, ¿no? de gafas y también de respiradores. Y en ese sentido, pues como comento, estamos colaborando con ellos en la parte que afecta a la certificación de esos equipos, que es imprescindible para que puedan utilizarse. Espero haber respondido a su pregunta. Gracias. Sí, solo una pregunta sobre esos equipos de las viseras, los protectores de pantalla de 3D, que sé que se está esperando la homologación en Ciencia. ¿Se sabe algo nuevo? Simplemente, ya está. Gracias. Estamos con el proceso, como comento, en pleno proceso y, bueno, llevamos ya unos días. Las pruebas y ensayos, obviamente requieren unos tiempos mínimos, ¿no? Estamos en contacto con el laboratorio de Sevilla y con otro en Alcoy, que están homologados específicamente para ello. Y, bueno, lo que comento, hacemos los envíos, esperando que los ensayos den positivos, cruzando los dedos y, bueno, somos optimistas, esperamos en breve tener los informes favorables y poder empezar a comercializar.